Entonces quiero compartirles un poquito de lo que ha pasado en nuestra vida en los 10 años anteriores. Ahorita que le estábamos dando gracias al Señor por los 10 años de matrimonio que Dios nos ha permitido vivir con Bernardo, Dios me llevaba a hacer memoria de por dónde habíamos pasado. Y me conmovía mucho porque como ser humano siempre recordamos más lo malo que lo bueno, ¿cierto? Entonces venían a mi mente los momentos difíciles que habíamos pasado y yo le decía, Señor, ese momento de estrechez financiera, de cambio de trabajo, de cambio de país, de cambio de ciudad, de retos laborales y de una cantidad de situaciones que nos fueron cambiando muy fuertemente. Y entonces venía a mi mente en ese momento en que yo le decía, Dios, eso fue muy duro. Eso fue muy duro, Señor. Esa situación en ese año fue muy difícil. El Señor traía una palabra a mi mente y me decía, todo es parte del entrenamiento. Así que así se titula la palabra de hoy, si usted está tomando nota, todo es parte del entrenamiento. El Señor quiere entrenarnos. Quiero mostrarle unas imágenes de cuando estábamos empezando nuestra vida de casados. ¿La quieren ver? Más flaquitos, más jovencitos y empezando con muchas expectativas. Bernardo y yo pasamos el primer año casados, él estaba terminando su maestría en Londres y pasamos allá con todos los retos de estar en un nuevo país, de enfrentarnos al trabajo duro, al estudio, al idioma, todo el cambio. El pastor aprendió a cocinar, ¿cómo les parece? A lavar loza y nos tocaba duro. Me acuerdo que llamaba a mi mamá y le decía, esto es muy difícil. Uno hacer todos los oficios, además trabajábamos, además estudiábamos, hacíamos mercado a las 10 de la noche. Yo le decía, eso sí es una vida dura. Y uno aquí se queja, ¿cierto? Y todo está cerca, pero era difícil. Bueno, el frío. Estos eran mis compañeritos. Hablaban la cantidad de inglés que yo hablaba. Así que Bernardo me decía, ¿cómo te comunicabas con ellos? Y yo le decía, el lenguaje de señas, porque realmente no nos entendíamos mucho. Bernardo luego pasó un trabajo donde le tocaba viajar mucho y también le tocó estar en otros países. Por eso traje esa foto, porque fue un tiempo difícil. O sea, el tiempo en el que estuvimos separados también fue un tiempo bastante duro de afrontar. Cuando hice la maestría, yo recuerdo que fue de los retos más difíciles, pensar que la terminaba y que no me iba a poder graduar. Fueron 3 años largos y Dios dio la provisión, la fuerza, viajando a Bogotá por 2 años, una semana todos los meses. Y aún todo lo que costó, pero ahí estuvo el Señor, Dios fiel. Esas son las fotos de los 10 últimos años. Pero recuerde, cada vez que yo me quejaba y le decía, Señor, eso fue duro, Señor, eso fue difícil, el Señor decía, era parte del entrenamiento. ¿Y por qué quiero hablarles de eso? Porque cuando se termina el año, usted hace como un balance de cómo ha sido el año, ¿o no es así? ¿Cuántos están diciendo hoy, el año ha sido duro? Ha habido crisis familiar, crisis en la salud. Señor, no hemos tenido plata para las cuentas. ¿Cuántos han pasado un año duro? No, para nosotros no fue un año fácil, ¿sí? Pero cuando yo recuerdo en el año 2006 tenía un trabajo agotador. Entraba a las 6 de la mañana y eran las 9 de la noche. Yo estaba en ese trabajo. Era durísimo. Yo recuerdo una vez con lágrimas en los ojos llegar a ese trabajo y no quererme bajar del carro. Y era, no me bajo, Señor, sácame de este lugar. El Señor me exhortaba con una palabra y me decía, tú predicas que mi voluntad es buena, agradable y perfecta. Así que lo que tengo hoy para ti es bueno. ¿Usted lo cree? Entonces, si tú haces tu balance y dices que fue un año duro, que fue un año difícil, el Señor quiere que hoy sepas que lo que viviste este año era necesario y que fue su buena voluntad. Así que le va a decir al de al lado, lo duro que pasaste este año es la buena voluntad de Dios para ti. Duro de aceptar, ¿cierto? Si hubo enfermedad, si hubo muerte, si hubo pérdida, si hubo separación. Usted le va a creer al Señor que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Aunque hoy no veamos, aunque hoy no entendamos, aunque hoy nos duela, le aseguro que pronto el Señor le va a mostrar cuál es su buena voluntad y por qué necesitamos ser entrenados.
El entrenamiento que Dios va a hacer en tu vida y en mi vida es necesario para cumplir el llamado y el propósito al cual Él nos llamó. Quiero compartirles de 2 hombres en la Biblia que fueron entrenados. Y su estilo de vida y la manera como ellos respondieron a ese entrenamiento nos van a desafiar. ¿Usted quiere ser desafiado por la vida de esos hombres? Bueno, nuestro primer personaje es el apóstol Pedro. Pedro fue el apóstol que se atrevió a entrar en lo espiritual. Él no se acomodó. El Señor le decía, mira, esto es así. Mira que vengo caminando sobre las aguas. Y él se atrevió y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Desafiante, ¿cierto? ¿Cuántos se atreverían? Señor, si eres tú, manda que yo lo haga también. Y empezó él a caminar sobre las aguas. Mateo, capítulo 14, versículos 24 al 33. Mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme, las olas azotaban la barca, porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos le vieron andar en el agua, sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo. Es un fantasma. Pero Jesús les habló diciendo, calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro les respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo y comenzaba a hundirse y gritó, sálvame, Señor. Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo, qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento y entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron, en verdad, tú eres el Hijo de Dios. ¿En qué estaba siendo entrenado Pedro? En la fe, confrontando el miedo. ¿Qué más? La duda, resistir el momento de la opresión, desarrollar firmeza de carácter. Porque mire, él se atrevió, pero cuando empezó a ver el viento contrario, empezó a hundirse. Cuando usted y yo ponemos la mirada en las circunstancias, nos vamos a hundir. Es necesario estar sobre la roca, sobre el cimiento que es Jesús, sobre las verdades que es Jesús, para no hundirnos. Por eso es tan importante que pase lo que pase, usted pueda declarar la bandera que hablamos ahora. A los que aman a Dios, todo nos ayuda bien. La voluntad de Dios para mí es buena, agradable y perfecta. Dios nos va a dar la fuerza. Dios nos va a sacar en victoria de cada prueba, de cada reto que vamos a enfrentar. ¿Cuántos retos nos esperan en el 2014? Piense a ver. En un año pasan muchas cosas, ¿cierto? Retos que nos esperan en el 2014. Tenemos temor a lo que puede venir. Tenemos temor a enfrentar los retos que el nuevo año nos va a enfrentar, nos va a poner delante de nosotros. Pero el Señor no nos va a dejar, Él no nos va a abandonar. Tú vas a ser entrenado en la fe a través de las pruebas y los retos para poder llevar a cabo el plan y el propósito que el Señor diseñó para ti. Las pruebas y los retos nos mueven el piso, nos baten las aguas estancadas. Si estamos muy cómodos o si nos estamos desviando del propósito, cuando llega el momento difícil, vuelves y te afianzas al Señor, ¿o no le pasa así? Señor, necesito más de ti, necesito volver a orar, necesito estar más pegado a ti. Señor, estoy muy frío contigo, ¿qué me está pasando? Y en el momento que llega la prueba, tú tienes que recordar quién es Dios en tu vida. La prueba y los retos nos afianzan en nuestra fe en el Señor Jesús. ¿Qué retos y pruebas vas a enfrentar? Solo Dios lo sabe. Pero hay algo muy importante. Lo que tú vayas a vivir en el nuevo año es lo que tú necesitas para madurar y crecer espiritualmente. Lo que tú has vivido este año era exactamente lo que tú necesitabas para madurar y crecer en lo que el Señor espera que hagas. Cuando tú enfrentes pruebas o dificultades, o si aún las estás pasando hoy, Jesús estará orando por ti para que tu fe no falle.
Nosotros este año pasamos una prueba difícil y miren, Dios mandaba gente de donde nosotros no imaginábamos. Estamos orando por ustedes. Esta es la palabra que Dios les manda. Y llegaban palabras por todas partes. Después había gente que nos decía, esos días estuvimos orando por ustedes. Estuvimos levantando sus brazos en oración. Cuando usted esté pasando pruebas y dificultades, el Señor mismo va a estar orando por usted. ¿Usted lo cree? Si hoy usted está atravesando una dificultad, Dios está velando por usted, porque Él nos ama. Lucas capítulo 22, versículos 31 al 32. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Muchas cosas hay en ese pasaje, ¿cierto? Le dice el Señor, vas a ser zarandeado por Satanás. ¿A cuántos los ha zarandeado Satanás este año? Usted le dice, ya estoy así flexible. ¿Y cuántos seremos zarandeados en el nuevo año? Pero el Señor dice algo muy importante. Yo he rogado por ti para que tu fe no flaquee, para que tu fe no falle. Cuando tú pases la prueba o si estás pasando la prueba, el Señor va a estar para sostenerte. Pero hay algo más, una misión en ese pasaje. ¿Cuántos lo descubrieron? Cuando tú pases esta situación, te arrepientas y vuelvas, tú confortarás a tus hermanos. Después de la prueba hay una misión que el Señor te va a entregar. Vamos a leer el pasaje otra vez. Lucas capítulo 22, versículos 31 al 32. Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Hay un encargo, hay una tarea que el Señor espera que tú hagas después de la prueba. Y quiero que recuerde la situación de Pedro. El Señor le dice, vas a enfrentar una prueba. El Señor lo alerta, pero el Señor lo anima, ¿cierto? Y le dice, yo estoy orando por ti para que tu fe no falle. Sin embargo, le dice, después que pases la prueba, tienes una tarea por cumplir. Pero veamos cuál fue la actitud de Pedro. ¿Cuál creen que sería? Ay, sí, Señor, ayúdame. No, el Pedro era orgulloso. ¿Se acuerdan cómo era Pedro? Sobrado, autosuficiente. Y miren cómo le responde al Señor. Lucas capítulo 22, versículos 33. Pedro le dijo al Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Y Jesús le respondió, Pedro, Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces que me conoces. Me negarás 3 veces que me conoces. Entonces Jesús le preguntó, cuando los envié a predicar la buena noticia y no tenían dinero, ni bolso de viaje, ni otras sandalias, ¿les faltó algo? No, respondieron ellos. ¿Cómo les parece este Pedro? Ese Pedro se parece mucho a nosotros. Nosotros creemos que ya lo sabemos todo. Nosotros creemos que ya somos muy fuertes. Y a veces la zarandeada va a ser más dura cuando no nos humillamos delante del Señor. Y es el momento de llorar en la presencia de Dios cuando estamos en prueba. Señor, te necesito. Dios, necesito que me des nueva fuerza. Ayúdame a no flaquear, Señor. Dios sabía cuál era el entrenamiento que Pedro necesitaba para convertirse en el líder que Dios quería. Entonces, Pedro era un pescador que el Señor Jesús escogió. Pero cuando el Señor lo fue moldeando y lo fue entrenando, el Señor lo quería convertir en el líder de la iglesia primitiva, en el portavoz de la iglesia. Jesús dijo, si este me niega ahora que yo estoy aquí, cuando yo me muera, cuando yo me vaya y lo persigan y le vengan todos los problemas, me va a negar. ¿Recuerdan lo que pasó después? El Señor Jesús muere, resucita, pero la Biblia dice que Pedro lloró amargamente el haber negado a Jesús.
hubo un dolor en su corazón. La prueba va a causar un dolor, pero la prueba te va a marcar para que no vuelvas a fallar en eso mismo que ya fallaste. Y Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pedro, ¿me amas? Otra vez. Sí, Señor, yo te amo. Por tercera vez, Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. 3 veces, una por cada vez que lo negó. Así de táctico es el Señor, es el mejor entrenador. Y Jesús le dice, entonces, si me amas, apacienta mis ovejas. El Señor le entregó el encargo de que Él sería el líder de la iglesia cuando Jesús partiera. Luego, cuando Jesús muere y Pedro queda al frente de la iglesia, Jesús resucita, Jesús asciende al Padre y queda Pedro enfrentando toda la persecución de la iglesia, enfrentando todas las herejías de la iglesia. Y Pedro en la historia está registrado como el gran líder de la iglesia primitiva. Pedro fue capaz de hacerle frente a todas las herejías y a todas las sectas que surgieron después. Pedro le abrió la puerta a que los gentiles se convirtieran y hizo algo mayor. Predicó en el evangelio en Grecia, en Siria, predicó el evangelio en Asia Menor. Así que fue un gran evangelista. Entonces piense, ¿a dónde quería llevarlo Dios? De pescador, casi analfabeta, porque la Biblia registra o los historiadores registran que tenía poca educación. Y miren a dónde lo llevó Jesús. Así quiere llevarte el Señor a ti. El entrenamiento, las dificultades, las pruebas, los retos que tú enfrentes tienen un propósito. El Señor tiene fríamente calculado cada detalle que tú vives y nada es al azar. ¿Tú lo crees? En el momento de la prueba no lo vemos. ¿Usted cree que cuando le viene la prueba la situación es muy injusta con usted o no es así? Señor, yo no merezco esto. Mira, Dios, es injusto lo que me está pasando. Y yo hacía eso con el Señor. Pero ese es el dilema que usted y yo enfrentamos cada vez que tenemos pruebas. Creer que porque somos cristianos, venimos a la iglesia, leemos la Biblia, no vamos a enfrentar pruebas. Sí vamos a enfrentar pruebas, porque tenemos que ser entrenados, porque la prueba tiene un propósito. La prueba necesita sacarte músculo espiritual para ver si puedes correr la carrera. La prueba te mide el aceite. La prueba te califica para el siguiente nivel. Ningún atleta va a llegar a la medalla de oro sin haber vencido los obstáculos de la carrera, sin haber pasado las diferentes pruebas. ¿Conoce algún medallista olímpico que no haya sido probado? Así que si usted va a recibir el galardón o el siguiente nivel de promoción o va a recibir un encargo mayor, va a tener que ser probado. Pero hay una gran diferencia entre ser probado con el Señor y ser probado sin el Señor, ¿o no es así? Cuando usted tiene al Señor, la prueba usted la va a pasar de la mano de Dios y va a dar el resultado que el Señor quiere. ¿Conoce personas que en medio de la prueba el resultado fue peor en ellos? Conozco una persona que le dieron un dictamen de cáncer, de un posible cáncer, porque no se lo habían confirmado. Pequeñito. Y miren, la noticia la deprimió tanto que ni siquiera salía de la casa. Cuando llegaron los resultados y todo salió negativo, por fin se dio cuenta. Pero casi se muere de la noticia, no del cáncer. ¿A cuánto nos pasa así? La prueba la vas a pasar de la mano del Señor. No importa la que sea, Dios va a estar allí. Necesitamos ser entrenados en la prueba. Había una misión para Pedro, ¿se recuerdan? Él luego iba a ayudar a sus hermanos, los iba a fortalecer. Entonces, el dilema que todos nosotros enfrentamos es creer que la prueba es injusta. Pero recuerde, la prueba es necesaria, pero Dios va a estar dándonos la fortaleza. Debemos recordar siempre que Dios no nos va a dejar ser tentados ni probados más allá de lo que podamos soportar. Cuando venga la siguiente prueba, usted va a recordar las pruebas difíciles que ya pasó. Cuando yo enfrento situaciones difíciles aquí en la iglesia, Dios me lleva a recordar que ya yo pasé por otras más duras.
Anímate, tú puedes con esto, porque si pudiste con aquello que era difícil, tú puedes con esto otro. Dios va a tomar de lo que hay de reserva en tu corazón, en tu fuerza, para animarte, para hacerte valiente, para que puedas enfrentar los retos y puedas dar a luz el propósito que el Señor diseñó en tu vida. El siguiente personaje. Nuestro siguiente personaje es el profeta Jeremías. De Jeremías podemos aprender muchas cosas. Escogido por el Señor desde antes del vientre de su madre. Dice la Biblia que Jeremías enfrentó uno de los tiempos más difíciles de la tribu de Judá. Era un sacerdote joven y el Señor lo escogió. Y imagínense para qué lo escogió. Le dijo, necesito que vayas y les digas que se arrepientan de su idolatría, que vuelvan a mí, porque si no, los voy a destruir. ¿Cuántos quieren estar en los zapatos de Jeremías? Ay, Señor, dame esa tarea a mí. Mira, yo soy capaz de ir y exhortarlos. Mira, Dios, yo soy capaz de decirle a esa gente que deje el pecado. Pero el Señor le dijo, te enfrentarás a los reyes, a los funcionarios, a los sacerdotes, a todo el pueblo. Es más, hay una parte donde le dice, hasta tu familia te perseguirá. Le dice, no le creas a tus hermanos. O sea, el Señor le dijo, vas a quedar solo, te vas a tener que enfrentar con todo el mundo. Pero mira, yo voy a estar contigo. Vamos a conocer un poquito a Jeremías. Jeremías, capítulo 1, versículos 5 al 10. El Señor me dio el siguiente mensaje. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Oh Señor, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. No digas, soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo, mira, he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. A algunos debes desarraigar, derribar, destruir, derrocar. A otros deberás edificar y plantar. ¿Semejante tarea o no? Dura. Pero Dios necesitaba un hombre fuerte y un hombre valiente. Necesitaba entrenar a Jeremías para que cumpliera el propósito y el llamado que el Señor tenía para él. Dios le promete a él que estará con él, que no lo dejará solo. Pero Jeremías iba a enfrentar rechazo, iba a enfrentar soledad, iba a enfrentar tristeza y que todo el pueblo lo persiguiera. Y allí estaba el Señor. El Señor le dijo, no te preocupes porque mis palabras estarán en tu boca. Así que si el Señor te enfrenta a un reto, Él te va a capacitar. Él te va a dar las herramientas. Él no te va a mandar solo a la batalla. Yo recuerdo que me proponían un trabajo. Y yo en mi corazón decía, yo no sé hacer eso. Pero cuando oraba el Señor me decía, no te preocupes, yo te voy a enseñar. Así que nunca le dije que no a un trabajo, aunque fuera lo más remoto que yo no supiera hacer. Por eso hoy cuando me dicen hay que hacer tal cosa, yo no sé, pero aprendo. Deme el tiempito y aprendo. Porque el Señor va a capacitarte para cada reto que coloca en tu vida. Jeremías le dijo, Señor, yo soy joven. Mira, yo no sé hablar, no puedo hablar por ti. El Señor le dijo, no te preocupes, mis palabras estarán en tu boca. Cada vez que tú enfrentes un reto, el Señor te va a dar la fuerza necesaria para enfrentar ese reto, como el Señor lo quiere. Pero había algo espectacular en la vida de Jeremías. Siga conmigo. El Señor le dice a él que lo iba a hacer fuerte para que pudiera resistir y para que pudiera pelear. Jeremías capítulo 1, versículos 17 al 19. Levántate y prepárate para entrar en acción. Ve y diles todo lo que te ordene decir.
No les tengas miedo, sino haré que parezcas un necio delante de ellos. Mira, hoy te he hecho fuerte como ciudad fortificada que no se puede conquistar, como columna de hierro, como pared de bronce. Te enfrentarás contra toda esta tierra, contra los reyes, los funcionarios, los sacerdotes y el pueblo de Judá. Ellos pelearán contra ti, pero fracasarán, porque yo estoy contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. ¿Cuántos se pueden declarar así? Dígalo conmigo. Yo soy muralla de bronce, columna de hierro, ciudad fortificada. Necesitamos creer que somos fuertes en el Señor para poder vencer a las pruebas. Y quiero que recuerde que las profecías que Jeremías anunció luego se cumplieron. Pasado el tiempo, el rey Nabucodonosor vino contra Jerusalén y llevó cautivo a Jerusalén por 70 años a Babilonia. Destruyeron el templo que Salomón había construido y saquearon todos los utensilios sagrados del templo. ¿Se imaginan? Jeremías lloraba delante del Señor. Por eso él es conocido como el profeta llorón. El tiempo más difícil que Jeremías afrontó fue el momento en el que el pueblo fue llevado cautivo. Porque no escucharon la exhortación que el Señor tenía para ellos. Arrepiéntanse, dejen su idolatría, dejen su pecado. La destrucción está cerca. Le aseguro que antes de una destrucción el Señor ha mandado la alerta. Porque Él es un Dios de compasión, ¿o no es así? Pero los tercos somos nosotros. Somos tercos. Dios nos está diciendo, mira, eso no me agrada. Ese pecado que tú tienes, lo que tú estás viviendo, déjalo. ¿A cuántos le ha pedido el Señor algo como lo que le pidió a Jeremías? Es una encomienda fuerte, ¿o no? De ahí para abajo, todo lo que el Señor nos pida a nosotros es sencillo. Pero a veces tenemos tanta pereza, tanta falta de compromiso con el Señor, que le decimos, no, Señor, y le sacamos excusas, nos justificamos y nos hacemos a un ladito. No, Señor, llama a otro. Necesitamos tener el denuedo y la fuerza que tenía Jeremías para él cumplir el cometido que el Señor le había encomendado. Hay un momento difícil en la vida de Jeremías. Dios lo estaba entrenando, pero en el momento del entrenamiento surgió un momento difícil. Quiero que lo vea conmigo. Jeremías estaba cansado y se quejó delante del Señor. Jeremías capítulo 12, versículos del 1 al 3. Señor, tú siempre me haces justicia cuando llevo un caso ante ti. Así que déjame presentarte esta queja. ¿Por qué los malvados son tan prósperos? ¿Por qué son tan felices los malignos? En cuanto a mí, Señor, tú conoces mi corazón. Tú me ves y pruebas mis pensamientos. Arrastra a esa gente como se llevan a las ovejas al matadero. Apártalos para la masacre. ¿Estaba bravo o no estaba bravo? ¿Cuántas veces usted ha hecho una oración así? Bárrelos de la tierra, Señor, al malvado. Él estaba cansado de ver al malo y de ver el dolor que había en su pueblo y ver que el corazón era duro para arrepentirse. ¿Y qué creen que le responde el Señor? El entrenador que sabe lo que Jeremías necesitaba, miren cómo lo trata. Esta es la respuesta del Señor. Jeremías capítulo 12, versículo 5. Para que usted conozca el carácter de nuestro entrenador, de nuestro Dios, lo que Él espera de ti y de mí. Si te cansas de competir contra simples hombres, ¿cómo podrás correr contra caballos? Si tropiezas y caes en campo abierto, ¿qué harás en los matorrales cerca del Jordán? ¿Qué espera el Señor de ti? Que no te quejes tanto, que no tengas tanta autoconmiseración. Pobrecito yo, la vida es tan dura conmigo, Señor. Ya no tengo fuerzas. A mí sí que me ha tocado duro en la vida. ¿Usted ha escuchado eso? El Señor te dice, necesito que tengas las fuerzas para competir contra un caballo. Si te cansas de competir contra la gente, no estarás preparado para competir contra los caballos.
Y el Señor dice, si te cansas en el terreno plano, ¿cómo harás para subir las montañas, los matorrales, lo que tengo preparado para ti? Ese es el carácter de nuestro entrenador, imagínese. Así que cuando usted y yo querramos tirar la toalla, estemos débiles y usted le pueda decir, Señor, no tengo fuerzas. El Señor ha dicho, diga el débil, fuerte soy. ¿O no es así? Necesitamos ir a la presencia de Dios, humillarnos delante de Él y decirle, Señor, ese trabajo es duro, yo no lo sé hacer, capacítame. Señor, mira, me voy a enfrentar a eso, voy a hacer ese examen. Dios, no sé cómo pasar esta dificultad. Señor, estoy enfrentando esto, pero no permitas que me raje. La palabra dice en Hebreos 10 que si retrocedes no agradará a su alma. Para atrás nada. Tienes que seguir, tienes que tomar los retos, tienes que no echarte para atrás, tomarte de la mano del Señor y avanzar. Es lo que el Señor espera. Proverbios 24:10 dice, si fallas bajo presión, tu fuerza es escasa. Y algunos lo recitan conmigo, vamos a decirlo. Si fallas bajo presión, tu fuerza es escasa. ¿Qué sale de ti cuando estás bajo presión? Hay algunos que cuando están bajo presión se encierran. Cuando hay problemas se deprimen. No quiero saber de nadie. No me hablen de nadie. No estoy para nadie. Si fallas bajo presión, tu fuerza es escasa. Hay algunos que cuando están emproblemados pasan de mal genio. El Señor quiere que tu fuerza en el momento de la opresión salga de adentro. La reserva de fuerza está dentro de ti. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dice que dentro de ti correrán ríos de agua viva. O sea, es de la llenura del Espíritu que tú tienes de donde vas a sacar la fuerza para el momento de la dificultad. Orando en el Espíritu, buscando al Señor en el Espíritu, es donde vas a sacar la fuerza para resistir. Pasos para seguir en el entrenamiento. Quiero darte 4 claves que te ayudarán para que puedas entrenarte en el 2014 y puedas llevar a cabo los planes que el Señor tiene para ti. Y le puedas decir, Señor, rompe el estancamiento en mi vida. No quiero más ser un débil. No quiero más ser uno que se raja, que se echa para atrás, que te saca excusas. Primer paso en el entrenamiento. Cuando tú estés cansado y quieras tirar la toalla, le vas a pedir al Señor que sea fuerte en tu debilidad. Joel capítulo 3 versículo 10. Diga el débil, fuerte soy. Segundo, cuando usted tenga pereza espiritual, cuando le dé jartera ir a la iglesia, cuando usted no quiera orar, cuando no quiera leer la Biblia, necesita unirse con otras personas. Pida la cita de su líder, busque ayuda. Necesita unirse con otra persona que tenga el fuego de Dios. Necesita hacer guerra espiritual. Y usted puede echar fuera esa pereza, esa frialdad con Dios. Tercero, sea diligente, esté dispuesto para lo que Dios le llama. Elimine las excusas y las justificaciones. No le diga que no al servicio en la iglesia. Le aseguro que el servicio, al igual que un soldado, lo mantiene en forma. Dígale a un atleta o a un futbolista profesional que deje de entrenar por un tiempo. No va a estar en forma. En cambio, si usted está activo permanentemente, si usted viene a la oración, si usted está en la guerra espiritual, si usted está en cita con su líder, si usted está leyendo la Biblia, si usted está sirviendo, usted va a estar en forma. Necesitamos entrenarnos en las disciplinas espirituales para no perdernos del propósito del Señor. Sea diligente, no ponga más obstáculos. Hay personas que hacen todos los procesos en la iglesia y cuando les llega el momento de llamarlos a servir, ay no, mire, yo no estoy preparado todavía. Acuérdate que el Señor es el que te entrena, es el que te capacita. Pero hay otro tipo de personas. Hay el que dice, sí, mire, yo sí quiero servir. Pero esos sirven con condiciones. Si es puente, no me ponga a servir, que yo me voy de viaje. Mire, este mes que viene no me ponga a servir porque vienen las finales de los partidos de fútbol.
tienen condiciones para servirle al Señor. Y Dios no espera que tú le sirvas con condiciones. El Señor espera que tú le entregues lo mejor que tú tienes. Así que sea diligente, elimine las excusas, las justificaciones y tenga el denuedo y la fuerza que el Señor espera. Cuarto, escriba y confiese las promesas dadas por Dios. Cuando a ti se te está olvidando a qué te llamó el Señor, tú puedes ir a ese diario de promesas y vas a recordar, como pasó con Jeremías, que el Señor tiene un llamado especial para tu vida. Debes escribir las promesas que Dios te ha dado, recordarlas, declararlas. Señor, tú has dicho de mí que yo soy un profeta. Señor, tú has dicho de mí que yo, Señor, sería un evangelista. Tú has dicho de mí, Señor, que yo soy la luz de mi casa. ¿Qué ha dicho el Señor de ti? Tienes que recordar esas promesas. Tú no te puedes olvidar. Dios no va a echar en saco roto el propósito con el cual Él te diseñó desde antes que tú nacieras. Dios tiene un propósito para ti y tienes que desarrollarlo en este nuevo año. Vamos a decirle al Señor hoy, si usted ha estado frío con Dios, si usted ha tenido pereza espiritual, si a usted ya le dio lo mismo ir a la iglesia, que usted quiere renovar ese pacto con Dios de servirle, de agradarle a Él. Y le pido que si usted hoy quiere reconciliarse con el Señor, someterse a su voluntad, que Dios lo entrene y que Dios lo capacite, que se ponga en pie y pueda orar conmigo. Señor, aquí estamos en este día, Padre, reconociendo, Señor, que hemos sido cobardes, Dios. Reconocemos que hemos sido cómodos, perezosos y te pedimos perdón, Señor. Yo hoy te pido perdón, Señor, por mi dureza espiritual. Yo te pido perdón por mi indiferencia. Yo te pido perdón porque aunque voy a la iglesia no me comprometo contigo, Señor. No quiero que me pidan más. No quiero, Señor, involucrarme en nada. Te pido perdón, Señor, porque hoy sé que no me he dejado entrenar, Señor. Hoy sé lo que demanda este entrenador. Que yo tenga las fuerzas para competir contra un caballo, Señor. Hoy necesito, Dios, que me des el fuego en mi espíritu, Señor, para comprometerme contigo. No tengo más excusas, Señor, para hacer un frío contigo. Cumple tu propósito en mí, Señor. Úsame, Padre. Yo te lo pido, Señor. Y hoy te pido, Padre, que si acaso se me ha olvidado, Señor, de dónde tú me sacaste, hoy tú me lo recuerdes. Recuérdame, Señor, cada problema, cada situación, cada prueba de donde tú me has sacado, Señor. Y llévame a la cruz, Dios. Si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la
Llévame a ser tú, Jesús. Señor, yo necesito volver hoy al lugar de mi primer amor contigo, Dios. Vamos a tomar unos minutos para que usted a solas pueda hablar con Dios y dígale: Señor, ayúdame a hacer memoria de todo lo que has hecho por mí, de cómo me has entrenado, cómo me has ayudado a salir de cada dificultad, de cada problema. Aun si hoy estoy atravesando una prueba, Señor, necesito sacar la fuerza que tu Espíritu me da, Señor, para resistir, para tener la actitud correcta, para esperar ser fortalecido en ti, Señor. Y aún, Dios, hoy si tocas mi corazón y me dices, Señor, que has estado esperando más de mí, Padre, aquí estoy, Señor, para volver a ti, para enamorarme de ti, Señor, para saber que tu cruz, Señor, tu cruz vacía me muestra la victoria, me da la fortaleza, y yo puedo, Señor, ser fuerte en ti. Aunque soy débil, tú me haces fuerte, Señor. Declaro hoy, Señor, que aún bajo presión, Dios, no voy a fallar, porque mis fuerzas vienen de ti, Señor. Porque tú me has hecho muro de bronce, columna de hierro, ciudad fortificada. Yo declaro, Señor, que aunque vengan los vientos y vengan las mareas, yo sé quién es mi roca firme: Jesús, la roca sobre la que está fundada mi vida. Dame hoy la fortaleza emocional, espiritual, física que mi vida necesita, Señor. Hoy quito mi mirada de la circunstancia y pongo mi mirada en ti, Señor. Confieso mi pecado, Dios, de apartarme de ti, de ser un frío espiritual, de acostumbrarme a tu presencia, Señor. Te pido perdón, Padre. Y hoy, por los méritos de Cristo, yo recibo tu perdón, Padre. Me apropio de la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario, que me lavó y me limpió de todos mis pecados, y me declaro perdonado. Yo recibo tu perdón, Señor, y yo me perdono. Ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Yo hoy estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales y tengo autoridad y poder para pararme sobre serpientes, sobre escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, y nada me dañará. Yo sé de dónde viene mi socorro, de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dejará que mi pie resbale. Y hoy, Señor, te entrego todo lo que voy a enfrentar en el 2014, Señor. Te pido que me hagas valiente, Señor, para entrenarme en la carrera, para llevar a cabo tus propósitos, para servirte, para comprometerme contigo, Señor. Dame una nueva visión, Señor. Muéstrame en qué voy a servirte. Revélame, Señor, o recuérdame mi llamado. Dame esa nueva visión, Señor, te lo pido. Dame una nueva idea, una nueva visión, que revolucione mi vida y rompa mi tradición. Hoy revélame tus misterios, tus verdades, Señor, que me desafíen y pongan a prueba mi amor. Quiero discernir tus caminos y tus pensamientos,
pasión, es mi convicción y es mi destino. Nada ni nadie va a impedirme este recorrido, pues es mi pasión, es mi convicción y es mi destino. Nada me va a impedir que cumpla el llamado, Señor, que tú has depositado en mí. El propósito que tú diseñaste para mí antes de que yo naciera. Gracias porque hoy me recuerda, Señor, que soy importante para ti. Si puede levantar su mano al cielo y decir: yo soy importante para ti, Señor. Tengo un Padre que me ama, que me dice que soy especial, que soy su posesión más preciada. Tienes planes de bien para mí, Señor. Lo mejor está por venir para mí en este nuevo año. Yo lo creo. Voy a crecer a la estatura y a la medida y a la plenitud de Cristo. Yo voy, Señor, a conquistar las naciones para ti. Yo voy, Señor, a hablar de ti donde tú me lleves. Yo voy, Señor, a llevar una vida en santidad por amor a ti, Señor. Porque tus fuerzas me ayudarán a resistir al pecado. Y porque hoy, Señor, voy a dejar de ser un frío espiritual y me voy a convertir en una persona comprometida contigo, Señor. Envíame a mí, Señor. Úsame a mí, Señor. Padre, yo soy la persona que tú estabas buscando, Señor. No tienes que buscar más. Úsame a mí, Señor. Capacítame, entréname. Declaro hoy, Señor, que en ti tengo las fuerzas del búfalo, Padre. Y declaro hoy que mi vida y mi senda es bendita y crece como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Gracias, Señor. Bautízanos en tu paz en este día, Señor. Danos tu paz hoy, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.